nuestra fuente de energía son los alimentos que consumimos, productos químicos, denominados macronutrientes, como por ejemplo, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, y micronutrientes como la vitamina, no debe faltar minerales, y también, ya sabemos, un líquido importantísimo, que es el agua, ¿verdad? Entonces, producto de nuestro metabolismo, todo el tiempo se están formando ácidos y se están formando bases. Entonces, debe de mantenerse ese equilibrio entre la composición de los ácidos y la composición de las bases, principalmente a nivel de nuestro medio interno. Entonces, estamos hablando más propiamente de qué tejido, ¿ver? Es una forma especializada de tejido que conecta uno con otro en todo nuestro organismo. La sangre, doctora. Eso, ¿no? Sangre. Debemos mantener un equilibrio ácido-base, y esto se logra cuando mantenemos un pH dentro del parámetro, que es de, ¿cuánto? ¿Cuánto es el pH, jóvenes y señoritas? 7,35 a 7,45. 7.35 a 7.45, muy bien. Entonces, este equilibrio ácido-base se consigue gracias a unas soluciones, a unos sistemas que se encuentran dentro de nuestra célula y fuera de nuestra célula, que los denominamos sistemas, ¿cuál? A ver, ¿cuáles? Ya lo hemos avanzado, que ayudan a mantener el equilibrio ácido-base. Buffer. Buffer. El sistema buffer. Amortiguadores, buffer o tampón, ¿verdad? Entonces, ese es uno, por un lado. Por otro, también dos órganos muy importantes que vienen a ser los pulmones Riñón. y los riñones. Sí, sí. Muy bien. Entonces, el conjunto de todas las soluciones tampones ejercen su función, dijimos, muy buena, pero a corto plazo, ¿no? Segundos, minutos nada más. Los pulmones, que además del equilibrio ácido-base, ahorita lo vamos a desarrollar, son compensadores, ¿ya? Y ahorita lo desarrollamos, qué significa ser compensador. Y son compensadores, esto funciona, puede ser en horas, minutos, horas, y uno que es muy eficaz, pero a más largo plazo, son los riñones, ¿ok? Bueno, entonces empecemos a avanzar. Primero veamos los puntos clave y luego avanzamos. Entonces, el mantenimiento de la concentración del ion hidrógeno o hidrogenión, ¿qué otro nombre le damos? Como entrega su electrón al oxígeno, este queda como protón. Entonces podemos decir ion hidrógeno, hidrogenión o también protón. Entonces, este ion tiene que estar en un estrecho margen, y esto hace de que sea importante mantener, si solo hablo de la concentración, puedo expresarlo como 45 a 35 nanomol por litro. Y eso me va a refrendar en el pH 45, 735 y 35, 745. 745. ¿Ya? Ahorita acá me... Esta. Por ejemplo, acá tengo, mire, la concentración de hidrogenión en nanomol por litro y su equivalente en pH. Cuando la concentración de hidrogenión está en 45, aquí, (45 nanomol por litro), el pH 735. Cuando la concentración de hidrogenión está en 35, acá, el pH 745. Entonces, si solo hablo de la concentración de hidrogenión, no tiene que estar acá.
dentro de este sería el término medio, 40, ¿no? De 45 a 35 nanomol por litro, o su equivalente, si ya yo mido el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenio, lo expreso en pH, entonces tendría que ser de 7.35 a 7.45. Entonces, debe de mantenerse en ese margen, ¿ya? La concentración de hidrogenio. ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que mantenerse? Además es vital para la supervivencia celular, porque los hidrogeniones, así como son capaces de formar enlaces por puente de hidrógeno con oxígeno, pueden hacerlo con nitrógeno, y entonces pueden formar enlaces por puentes de hidrógeno con proteínas, con enzimas, y cambiar su configuración. Cambia su configuración, cambia su función. Y entonces eso puede llevarnos a debilidad muscular, trastornos cerebrales, etc. Por lo tanto, en nuestro organismo siempre se debe mantener la concentración de hidrogeniones dentro del parámetro. Si lo refrendamos a pH, con un pH de 7.35 a 7.45 en nuestro medio interno, en el líquido extracelular. ¿Ok? Bueno, la sangre y los tejidos contienen sistemas tampones o amortiguadores que reducen al mínimo, dijimos, los cambios bruscos en el pH. Los cambios evitan entonces o reducen al mínimo los cambios en la concentración de hidrógeno. Todo cambio en la concentración de hidrogeniones nos estaría indicando un cambio. No sé. Por favor, les encargo, quien está con su micrófono. No lo puedo ver. A ver acá. Creo que ya, ¿no? Okay. Entonces, aquí debemos mantener la concentración. Entonces, esas soluciones buffer, tampones o amortiguadores tienen que mantener en el margen, dentro del parámetro, la concentración de hidrogenio. Se mantiene esto, también se mantiene el pH, ¿no? Entonces, una concentración de hidrogeniones entre 45 a 35 nanomol por litro, o su equivalente de 7.35 a 7.45 en el pH. Bueno, entonces estas soluciones tampones o buffer, dijimos que el conjunto de ellas, todas van a mantener ese equilibrio ácido-base. Mantienen durante minutos, ¿no? Segundos, minutos, lo hacen bien, es el conjunto, y lo hemos clasificado en dos grupos, ¿no? De acuerdo a la cantidad que se encuentra en los tampones o amortiguadores de líquido intracelular y del extracelular. Del intracelular tenemos los principales, los fosfatos y las proteínas, y del extracelular el ácido carbónico, bicarbonato de sodio, y bueno, la hemoglobina en su forma como hemoglobina oxigenada y como carboxihemoglobina. Ahora, aquí me está mostrando, quizás este de acá ustedes no lo vean, pero el bicarbonato representa la parte metabólica, y el dióxido de carbono, si dijimos ácido carbónico, y acá yo les estoy poniendo dióxido de carbono, es su equivalente, porque no se olviden que hay una enzima, que es la anhidrasa carbónica, que hace una función bidireccional, porque, a ver, si yo tengo agua acá, más dióxido de carbono, la enzima anhidrasa carbónica cataliza la reacción y se forma ácido carbónico, ¿ya? Ahora lo mismo, ¿no? Este ácido carbónico formado lo puede la misma enzima anhidrasa carbónica separar en sus dos componentes, agua más dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, el equivalente a ácido carbónico es el dióxido de carbono, que es un ácido
En realidad este no es un ácido, pero deriva del ácido carbónico. Como se elimina a través de la expiración, por eso decimos que es un ácido volátil. Todo el tiempo se está formando. Lo mismo que otros ácidos fijos, como el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, etc. ¿ya? O ácido láctico, que serían ácidos fijos. Entonces, de aquí en más, vamos a hablar de solución tampón extracelular y vamos a hacer referencia al bicarbonato con el, ¿de quién deriva este? Con el dióxido de carbono. Ajá, con dióxido de carbono, que es sinónimo de ¿qué? El dióxido de carbono. Ácido carbónico. Ácido carbónico. No se olviden, de ahí viene, ¿ya? Entonces, una solución tampón está formada por un ácido débil y su sal, ¿eh? ¿Se acuerdan? Entonces, el dióxido de carbono representa el ácido carbono. Bueno, ya, esto ya les dije, ¿no? Que en el líquido intracelular se encuentran principalmente los fosfatos, ¿no? ¿Se acuerdan? Les dije, van a aprender a escribirlo bien. Fosfato, diácido de potasio o de sodio, o fosfato ácido disódico o dipotásico, cualquiera de los dos. Y bueno, y las proteínas, ¿no? Las proteínas y los proteinatos. Bueno, pKa significa la capacidad de disociación que tiene en este caso, que tiene una solución tampón. Entonces, la capacidad de disociación de este par, o este tampón, como es el bicarbonato con el dióxido de carbono, es bajo, más o menos es de 6.1. Si comparamos con el pH del plasma, que está entre 7.35 a 7.45, pese a eso, esta solución tampón es un sistema muy eficiente debido a que todo el tiempo está en contacto con una gran fuente de dióxido de carbono que proviene del metabolismo. Entonces, más adelante, cuando ustedes vean, cuando lo que hemos consumido, hidrato de carbono, lípidos, proteínas, cuando se metaboliza como producto de desecho, van a ver que se elimina dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono se está formando todo el tiempo. ¿Ya? Bueno, la velocidad a la que se elimina este dióxido de carbono se puede variar con la frecuencia respiratoria. Entonces, si las condiciones son óptimas en el paciente, entonces, y tiene una frecuencia respiratoria, una ventilación considerada dentro de los parámetros normales, nuestros pacientes no tienen ningún problema ni circulatorio ni respiratorio, entonces se puede eliminar adecuadamente a través de la expiración. ¿Sí? Bueno, la ecuación de Henderson-Hasselbalch describe para esta constante de disociación determinada la relación que existe entre la concentración de la base conjugada y el ácido. ¿Quién es el ácido? El dióxido de carbono. Y el pH en la que se encuentra la solución. O sea, yo puedo tener estos dos datos, y puedo tener el dato del dióxido de carbono, y de ahí puedo sacar el pH de esta solución tampón. Los pulmones, los eritrocitos y los riñones van a contribuir a mantener el equilibrio ácido-base en nuestro organismo. Los eritrocitos tienen hemoglobina, no se olviden, ¿ya? Por tanto, el equilibrio ácido-base, o sea, aparte de las soluciones tampones o BAF, ¿no? Ahora, el equilibrio ácido-base se halla regulado por la acción concertada de nuestros pulmones y de nuestros riñones, porque son estos compensadores. Si el trastorno es metabólico, compensa la parte respiratoria que tienen los pulmones. Si el trastorno es respiratorio, compensa la parte metabólica, los riñones. Estos eliminan o mantienen el dióxido de carbono y estos eliminan o reabsorben bicarbonato o eliminan orinas ácidas, eliminando hidrógeno. Ya, ahora lo vamos a ver a detalle. Los eritrocitos desempeñan un papel fundamental no solo en el transporte de oxígeno, sino también en el transporte de dióxido de carbono en la sangre. Entonces, hay varias formas de transportar el dióxido de carbono, puede ser libre, solo, pero más unido a la hemoglobina, ¿no? Okay. Los pulmones proporcionan el oxígeno necesario para el
el metabolismo del tejido, de nuestras células, de nuestros tejidos, y eliminan el dióxido de carbono que se produce en el metabolismo, ya sea que se metabolicen hidratos, carbonos, lípidos o proteínas. Los eritrocitos, las células de los túbulos proximales y distales del riñón, contienen anhidrasa carbónica. Entonces, esta es la que cataliza, esta enzima anhidrasa carbónica es la que cataliza la conversión o la unión de agua más dióxido de carbono en forma de ácido carbónico, o la disociación también del ácido carbónico en dióxido de carbono agua, o la disociación de este ácido carbónico en hidrógeno más bicarbonato. Entonces, todas esas tres reacciones llevan a cabo la anhidrasa carbónica, que se encuentra presente principalmente en eritrocitos, células de los túbulos proximales y células del túbulo distal del riñón. Los túbulos proximales reabsorben el bicarbonato, el contenido del filtrado, entonces los reabsorben, pasa sangre, y en los túbulos distales se genera nuevo bicarbonato para eliminarse hidrógeno, para excretar hidrógeno. Bueno. En cuanto a consideraciones generales, el hidrogenión, ¿qué más? Ion hidrógeno. Ion hidrógeno es el átomo más abundante en toda la célula y se encuentra bajo forma de agua. O sea, sabemos que poca cantidad de 555 millones de moléculas de agua, así H2O, una de ellas está ionizada o disociada en sus componentes iónicos, que son por una parte hidrogenión, por otra parte oxígeno, ¿sí? Pero es este personaje, el hidrogenión, es el que se puede unir a proteínas, se puede unir encima y cambiar, ¿ya? Entonces, este hidrogenión es importante. Y este de acá es base cuando estén en cuarto año y vean ustedes los principios de la tomografía de la resonancia magnética, que se utiliza en nuestro cuerpo justo estos hidrogeniones, ¿ya? Bueno, el ion hidrógeno es el principal actor en la historia de los ácidos y las bases, y si la concentración de hidrógeno no está dentro de los límites descritos, la célula muere, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Si es en sangre, dijimos de 45 a 35 nanomol por litro. Ahora, si lo refrendamos a pH, el pH tendrá que estar entre 7.35 a 7.45 si es que estamos hablando de sangre. Ahora, diferentes tejidos, diferentes órganos tienen pH también diferentes. Por ejemplo, el pH del estómago no puede ser así de casi ligeramente alcalino como el pH de la sangre, porque cumple funciones diferentes, ¿no es? En el estómago, por ejemplo, el pH tendría que estar entre 1 máximo 2, 1,5, porque cumplen funciones, ahí se tienen que digerir generalmente las proteínas. Bueno. Dijimos, el hidrógeno puede afectar la forma y la función de proteínas, así como la actividad enzimática. Casi el 100% de las enzimas, su origen químico es de proteínas, son proteínas. Bueno, la mayor parte de la producción de iones hidrógeno es el resultado del metabolismo, lo que les decía también, ¿no? Así como el producto del metabolismo es el desecho de dióxido de carbono, también producto del metabolismo se forma hidrogeniones, ¿no? Producto del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Nuestros macronutrientes que nos aportan la energía necesaria para cumplir nuestras funciones. Y debe mantenerse, como les dije, en estos parámetros, entre 45 nanomol por litro a 35 nanomol por litro, o su equivalente en pH, 7.35 a 7.45 en pH. El sistema de regulación ácido-base va a proteger al organismo contra las modificaciones del pH, debido en especial a la continua formación de diversos ácidos producidos en el metabolismo. Ya entonces, todo el tiempo, como les decía, se están formando ácidos fijos y ácidos volátiles. Ácido fijo, ácido
clorhídrico, ácido sulfúrico, nítrico, ácido láctico, ya otro. Y ácidos volátiles, el dióxido Doctora, de carbono, ¿no? ¿Sí? una pregunta, no sé si es que estoy mal, pero ¿el jugo gástrico también es un ácido? Claro, el jugo gástrico es ácido, tiene ácido clorhídrico, por eso su pH es ácido. Pero ahí en el jugo gástrico tiene que ser así porque para que se activen proteínas que van a digerir, es que son enzimas, ¿no? Pero son secretadas de origen proteico, son secretadas como precursores enzimáticos, como simógenos, que se los conoce, se necesita además el pH ácido para que luego por ejemplo, es secretada como tripsinógeno, que es una preenzima, proenzima o simógeno, y para que se pueda digerir las proteínas, necesita ese pH ácido para cambiarse en tripsina, que serían proteínas que rompen enlaces peptídicos de la proteína. Entonces se necesita, es así, el jugo gástrico tiene un pH ácido y tiene jugo, es ácido. Además, las células parietales lo que hacen es eso, producción de ácido clorhídrico, justamente. ¿Está claro, niña? Sí, sí, doctora, gracias. Ya. En los mamíferos, la vida es incompatible con valores de pH en la sangre menores de 7 o mayores de 8. Ya menores de 7,35, por ejemplo, 7,25, 7,20, estamos hablando menores de 7,35, estamos en un trastorno. Si solo veo la parte de pH, podría decir que es acidemia. Si solo veo la parte de pH otra vez, pero valores mayores de 8, alcaleno. Ahora, si me voy a observar si hay cambio en la concentración de dióxido de carbono, que vendría a ser el componente respiratorio, entonces digo, es una acidosis. Ahora, en el otro lado, ¿no? Me fijo el componente de los riñones, que es el bicarbonato, digo, entonces metabólico, entonces puedo decir, ya, y es mayor el pH de 8, digo, alcalosis, y observo, ¿no? Dióxido de carbono está dentro del parámetro o está fuera del parámetro, aumentado o disminuido, entonces una acidosis o alcalosis respiratoria. Veo entonces el pH y veo el componente como es el bicarbonato y digo, este componente es metabólico porque por ahí es lo que se reabsorbe o se elimina. Entonces digo que si el pH está por debajo de 7,35, una acidosis. Y el bicarbonato está, ha cambiado su parámetro, entonces digo metabólico, ¿no? ¿Okay? Pero siempre se debe mantener este parámetro, de 7,35 a 7,45, ¿no? Valores por debajo de 7,35 hay trastorno. Puede ser acidosis, ya sea respiratoria o metabólica, mayores de 7,45, alcalosis, que puede ser metabólico o respiratorio. Ya menores de 7 ya no. Está charlando con San Pedro el paciente, lo mismo que mayores de 8, ¿no? Entonces fíjense que no pasa la unidad. Los valores no pasan la unidad. Porque un cambio en una unidad, dijimos que cambia la concentración de hidrogeniones 10 veces. Póngale que con este pH 7,35 haya 1.000 millones de hidrogeniones. Si cambia una unidad, estaríamos cambiando a 100 millones. Entonces, no hay, perdón, 1.000 serían 10.000 millones, ¿no? Entonces, no se llega al cambio en la unidad. Ya por debajo de 7,35 hay problemas, por encima de 7,45 hay problemas. Menores de 7 ya, el paciente no está vivo. Lo mismo, ¿no? Mayores de 8 tampoco. Bueno, entonces, ¿a qué denominamos equilibrio ácido-base? Entonces, equilibrio ácido-base se define como aquella situación del equilibrio establecido en el balance entre sustancias de carácter ácido y sustancias de carácter básico, ¿no? ¿En dónde? En la sangre, como consecuencia de la interacción entre los sistemas respiratorios y metabólicos. O sea, en este equilibrio ácido-base no solo ayuda un poco las soluciones tampones o buffer, pero sí o sí se necesita de la interacción entre el sistema respiratorio
Y cuando digo metabólicos me refiero a los, tenemos dos, a Riñones. ver, a los Riñones. riñones, a los riñones, muy bien, ¿ya? El componente respiratorio, ¿cuál será? Los pulmones. Ajá, no, pero el componente en CO2. CO2. En la CO2. ¿Y el componente metabólico? Bicarbonato. Bicarbonato. Bicarbonato, muy bien. Fíjense, en sangre, ¿cuál es la solución tampón más importante? Hemoglobina. No, aparte, estamos hablando de esa orina. Aparte, la bicarbonato. hemoglobina es importante, pero eso, el bicarbonato y el dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono dijimos que deriva del ácido carbónico, ¿no es? Entonces, metabólico, bicarbonato, respiratorio, dióxido de carbono, ¿ya? Sinónimo, el dióxido de carbono viene del ácido carbónico, no se olviden de eso. Bueno, entonces los pulmones, los riñones y los eritrocitos contribuyen a mantener ese equilibrio ácido-base. Ahora, los pulmones que hacen controlan el intercambio gaseoso con el aire atmosférico. El dióxido de carbono que se genera en los tejidos se transporta en el plasma como bicarbonato principalmente. También lo hace en una parte libre, ¿no? Pero más como bicarbonato. Ahora, la hemoglobina del eritrocito contribuye también al transporte de este dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, dióxido de carbono también puede ser transportado por como la hemoglobina, ¿qué se denomina? Esta hemoglobina. Carboxi. Eso, ¿no? Ahora, la hemoglobina amortigua el ion hidrógeno derivado del ácido carbónico. Ahorita les voy a mostrar. Los riñones lo que hacen es reabsorber el bicarbonato filtrado en los túbulos proximales y generan nuevo bicarbonato en los túbulos distales. Entonces, después hay una secreción neta del ion hidrógeno. Entonces, lo que hacen los riñones eliminan orinas ácidas. Cuando el medio está ácido, eliminan esa orina ácida, ¿ya? Y reabsorbe el bicarbonato. ¿Cuándo se elimina bicarbonato por orina? Cuando está muy elevado, arriba del umbral renal, que es de 28 mil equivalentes litros. Antes, dentro de los parámetros, todo el bicarbonato se reabsorbe. ¿Ok? Miren acá. Fíjense, observemos, ¿ya? Entonces tenemos tejido, tenemos eritrocito, riñón y pulmón. ¿Ok? Entonces tiene que haber un equilibrio ácido-base con todos estos componentes. En nuestros tejidos, producto del metabolismo, póngale, consumimos hidratos de carbono, lípidos, proteínas, o el proceso de digestión se absorbe, pasa a nuestra célula. En nuestra célula puede ser, si es hidrato de carbono, lo voy a hacer desde el inicio, ¿ya? Así rapidito. Yo consumo un bocado de pan, ¿me ubican? Me están ubicando, ¿no? El pan tiene hidrato de carbono, el almidón, ese es el más frecuente, complejo. En nuestra boca tenemos la ptelina amilasa salival y apenas, si se puede, el almidón separar en sus componentes más grandes, amilosa, amilopectina. Cae ese, y además que lo tenemos un tiempo muy cortito en la boca, ¿no? Masticamos y pasa. En el estómago, el jugo gástrico, que es ácido, lo que hace es bloquea la acción de la enzima y ya no se digiere más. Llega al intestino, en el intestino, en la segunda porción del duodeno, le llega jugo pancreático, el jugo pancreático tiene amilasa pancreática y esta sí desdobla enlaces glicosídicos al fondo 4 y en el intestino hay otras enzimas que desdoblan, o disacaridasas que desdoblan también los hidratos de carbono, cosa que me deja solamente hidratos de carbono simple, ¿ya? Pasa una serie de secuencias de 7 etapas, se absorbe y llega a la célula.
En las células hay receptores de membrana y pasa la glucosa. Dentro de la célula la glucosa no se almacena como glucosa, cumple funciones diferentes. O se almacena en forma de glucógeno, o si necesitamos se degrada. Entonces hay un proceso de 10 reacciones químicas que es la glucólisis y luego en esa vía de 10 reacciones forma piruvato, el piruvato se descarboxila, se une a la coenzima A, ingresa al ciclo de Krebs, o sea, en la mitocondria. En la mitocondria ocurre el ciclo de Krebs, una serie de 9 reacciones químicas donde se forman estos equivalentes de reducción y también se forma dióxido de carbono, producto final del metabolismo. Lo he hecho lo más rápido que he podido y eso se avanza en varias semanas. Ahorita después lo vamos a avanzar bien, ¿ya? Entonces, estos equivalentes de reducción que son captados por coenzima y bueno, algunos quedan libres, miren, de todo lo que hablé, se produce aquí. Este dióxido de carbono es transportado además por, ¿quién transporta también? Aquí puede pasar por difusión, igual, pero también puede ser transportado por la hemoglobina, ¿ya? ¿Ok? Bueno, entonces, se generó, llega el dióxido de carbono, el hidrogenión, que se forma en nuestros tejidos, y el dióxido de carbono, que había aquí en el eritrocito, ¿qué les dije? Una enzima. ¿Qué enzima? Vamos. Aquí también. La anhidrasa carbónica. Esa, la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Une el dióxido de carbono con el agua. Tenemos agua. agua. ¿Y qué me forma? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Este ácido carbónico se puede desdoblar en su componente iónico. ¿Cuáles eran? Por una parte, Hidrógeno. Y por otra, Bicarbonato. bicarbonato. Ok. Entonces, el hidrógeno puede ser captado por la hemoglobina, mire, y acá, ¿no? Por la hemoglobina, y del eritrocito ser transportado hasta el pulmón, ¿ok? Unirse este de aquí, si hay bicarbonato, y formar ácido, de forma espontánea, ácido carbónico. Y a su vez este se separa en sus componentes agua y dióxido de carbono. ¿El dióxido de carbono se elimina? Sí. Por el aire expirado. Ya. También eliminamos cierta cantidad de vapor de agua, no se olvide. ¿Ven? Dióxido de carbono en cada respiración se está eliminando. Bueno, la otra es que este hidrógeno, miren acá, igual, ¿no? Le sirve para unirse, acá, con el bicarbonato y el hidrógeno, el bicarbonato de aquí, se reabsorbe en los túbulos contorneados proximales, se reabsorbe el bicarbonato y el hidrógeno, ¿qué hace? Se elimina. Facilito, ¿no? O forma a nivel de los túbulos distales también forma mayor cantidad de bicarbonato. Si el bicarbonato está dentro del parámetro, el bicarbonato se reabsorbe. Si el bicarbonato está por encima del umbral renal, entonces recién se elimina. ¿Ya? ¿Dudas? Jóvenes y señoritas, ¿algo que quieran preguntar? Aquí tenemos anhidrasa carbónica en túbulo contorneado, que acá no lo está mostrando distal, también tenemos anhidrasa carbónica, ¿ya? Bueno, entonces, para no olvidarnos, ¿ya? Tanto los pulmones como los riñones participan en el mantenimiento del pH sanguíneo.
Se les ha denominado los componentes respiratorios y metabólicos del equilibrio ácido-base respectivamente. ¿No ves? Respiratorio, metabólico, los riñones. Ambos se encuentran estrechamente interrelacionados. Cuando el principal trastorno es respiratorio y se ocasiona una acumulación de dióxido de carbono, tiene lugar un aumento compensador en la reabsorción de bicarbonato por parte del riñón. Entonces, por eso les decía, son compensadores, ¿no? Si el trastorno es respiratorio, la compensación será metabólica. Eso significa reabsorción de bicarbonato. Si disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, reduce la reabsorción también de bicarbonato. Siempre van del paralelo, a la par. Cuando el problema es metabólico, entonces, y hay una disminución en la concentración de bicarbonato, entonces, por lo tanto, también hay una disminución del pH, se estimula el centro respiratorio para aumentar la ventilación pulmonar, entonces aumenta la frecuencia, el dióxido de carbono se elimina y disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Siempre va de la par. Si en el trastorno primario hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono, para compensar, lo que hace el organismo es reabsorber todo el bicarbonato que pueda para que vaya y se aumente en ese sentido. Al revés, si el trastorno es metabólico, lo que indica que se está eliminando cuando no debería eliminarse bicarbonato o está disminuido el bicarbonato, entonces lo mismo, ¿no? Aumenta la ventilación, cosa de que el dióxido de carbono también se elimine, ¿ya? Para que vaya paralelo. Bueno, por ello la hiperventilación en los pacientes con hay hiperventilación en los pacientes con acidosis metabólica. Por ejemplo, un paciente diabético mal controlado puede hacer una cetoacidosis diabética o su equivalente a acidosis metabólica. Entonces, este paciente al inicio lo que va a hacer es hiperventilar, una respiración de Kussmaul-Sellan, para que vaya el trastorno a compensarse. Ya. Por otro lado, un aumento en la concentración plasmática de bicarbonato, o sea, ya sea porque estemos consumiendo cantidades grandes de bicarbonato o no, eso conduce a que haya un aumento en el pH, lo que produce una disminución de la frecuencia, ya nuestro organismo para compensar una disminución de la frecuencia de la ventilación para que se retenga dióxido de carbono y vaya en el mismo sentido. Entonces, estos cambios compensatorios siempre ayudan al retorno del pH a la normalidad. Trastorno respiratorio, compensación metabólica. Trastorno metabólico, compensación respiratoria. En el metabólico existe la compensación respiratoria, pero igual los riñones siguen funcionando, ¿no? Tratan de funcionar. Bueno. Veamos ahora ya los mecanismos de regulación de este equilibrio ácido-base. En los mamíferos existen 3 procesos que contribuyen a mantener la concentración de hidrogeniones dentro de los límites normales en nuestros líquidos orgánicos y por lo tanto mantienen el equilibrio ácido-base. Uno es regulación del pH por los sistemas amortiguadores o buffer, a eso denominamos intercambio iónico. Entonces acá estamos hablando de las soluciones tampones o buffer. Segundo, mecanismos respiratorios de regulación del pH. Y tercero, mecanismos renales de regulación del pH. Actúa durante segundos a minutos, horas, días y semanas inclusive, ¿ya? Varios días. Puede ser días, horas, días, varios días. Ya es más lento, pero lo hace muy bien. Entonces, entre los de regulación tenemos sistema buffer y los compensadores. Los compensadores, 2, mecanismos respiratorios, mecanismo renal. Esta es de acción más lenta, pero es muy segura, muy buena. Acción lenta. Acción rápida. Bueno, de los amortiguadores, buffer o tampones, o también denominado intercambio iónico, este es el más eficaz en los mamíferos y está formado por el bicarbonato que deriva del bicarbonato de sodio y el dióxido de carbono que deriva del ácido carbónico.
¿ya? Bueno, entonces nuestro organismo dispone de cantidades casi ilimitadas de dióxido de carbono provenientes del metabolismo aerobio de las células. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra anhidrasa carbónica que nos va a formar esto gracias a la acción de esta enzima. Muchas de las sustancias degradadas en el organismo generan una gran cantidad de dióxido de carbono como producto final que se combina con agua y forma ácido carbónico. ¿Gracias a qué? A esta anhidrasa carbónica. El ácido carbónico tiene la enorme ventaja de eliminarse en forma de, este se elimina, la anhidrasa carbónica actúa sobre este y menos agua y dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono se elimina a través de la expiración, ¿no es? Por lo tanto, a esto se lo denomina ácido volátil. ¿Ya? El bicarbonato al final de cuentas se elimina como dióxido de carbono, un ácido volátil. Entonces, el tampón bicarbonato está constituido por la concentración de bicarbonato versus la presión parcial de dióxido de carbono. Componente metabólico, el bicarbonato. Componente respiratorio, la presión parcial de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es considerado un ácido, mire, no tiene hidrógeno, así, pero a pesar que no tiene hidrógeno, ¿por qué le decimos ácido? Porque reacciona con el agua y produce ácido carbónico. En otras palabras, deriva del ácido. Dióxido de carbono más agua, anhidrasa carbónica, me forma ácido carbónico. La anhidrasa carbónica disocia en sus componentes iónicos, que vendría a ser hidrógeno y bicarbonato. O al revés, esto se puede separar así, ¿no? Entonces, además de producirse este ácido volátil, el ácido carbónico que se elimina como dióxido de carbono, se produce otros ácidos fijos que no son volátiles, tales como les decía, ¿no? El ácido sulfúrico, que se deriva de aminoácidos como la cisteína, la metionina, ácido acetoacético, el ácido beta-hidroxibutírico, que son derivados de las grasas, ácido úrico proveniente de las bases púricas, el ácido fosfórico originado a partir de diversos compuestos que contienen grupo fosfato. Si vamos al estómago, el ácido clorhídrico, etc. ¿no? Hay hartos ácidos fijos. Entonces tiene que mantenerse ese equilibrio. Bueno, en todos estos casos el hidrógeno del ácido no volátil es neutralizado de inmediato por el bicarbonato para convertirse en ácido carbónico y después, gracias a la anhidrasa carbónica, lo desdobla en dióxido de carbono y agua. De esta manera se evita la acidez, pero baja la cantidad de bicarbonato, porque si este bicarbonato capta el hidrógeno, se convierte en ácido carbónico, ¿no es? Entonces va a haber menos disponibilidad de bicarbonato. Por lo tanto, la capacidad amortiguadora del líquido extracelular. Entonces, la capacidad de amortiguamiento es muy buena, pero dura muy poco tiempo, ¿no? En ocasiones se usa el término de reserva alcalina para referirse a la cantidad de bicarbonato que esté disponible, este de acá. Otros sistemas amortiguadores del organismo son las proteínas plasmáticas, las proteínas celulares, la hemoglobina del eritrocito, los fosfatos intracelulares y también los extracelulares. Bueno, entonces, y siempre se tiene que mantener ese equilibrio, ¿ya? Si aumentamos el dióxido de carbono en el plasma, difunde este al eritrocito, donde se combina con agua y se forma ácido carbónico. Esta es la anhidrasa carbónica. Este ácido carbónico se disocia en hidrógeno y bicarbonato, en sus componentes iónicos. El hidrógeno es captado por las proteínas, en especial la hemoglobina, y el bicarbonato se difunde con facilidad al exterior del eritrocito a cambio de un número igual de cloruro. Este penetra para mantener la neutralidad. ¿Se acuerdan que dijimos que tiene que mantenerse una neutralidad? Si hay 150 cargas positivas, de iones positivos, tienen que haber 150 cargas negativas, ¿ya?
Si este se difunde, entonces tiene que penetrar un ion también de carga negativa. ¿Mm? La salida del bicarbonato al plasma aumenta su alcalinidad y neutraliza la mayor acidez, generando que ha sido generada por ese incremento de dióxido de carbono en el plasma. Entonces aquí miren, si en los tejidos se forma dióxido de carbono, este puede difundir a través de nuestra célula, a través de la célula puede pasar el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono puede ser captado por la hemoglobina, convertirse en carboxihemoglobina, o el dióxido de carbono, la enzima anidrasa carbónica lo une al agua y me forma ácido carbónico. ¿Eh? Este ácido carbónico, por esta misma enzima, se separa en sus componentes iónicos bicarbonato de hidrógeno. Este hidrógeno puede ser captado también por la hemoglobina. ¿Eh? Ahora, este bicarbonato, este de acá, miren, desde acá, todo este trayectoria, el bicarbonato, lo que hizo, o el dióxido de carbono, se convirtió en bicarbonato. Sale este de acá, entonces acá tendría menos cargas negativas, por eso se intercambia por el cloruro, para mantener la neutralidad. Y una parte del dióxido de carbono se encuentra disuelto, no solamente captado por la hemoglobina, ¿no? Pero la gran mayoría del dióxido de carbono se convierte en bicarbonato, gracias a esta enzima. Entonces esa es la forma de que se puede transportar el dióxido de carbono. En esta otra, mire el papel del eritrocito en el transporte. Esto ya lo hemos visto. Y acá, esta es eliminación del dióxido de carbono en los tejidos. Cómo se elimina. Y la excreción de dióxido de carbono en el aire inspirado, mire, igual, ¿no? Ya ingresó, acá, vuelve el bicarbonato, sale el cloruro, y nuestra enzima, la anidrasa carbónica, une el hidrogenión, el bicarbonato, y forma el ácido carbónico. Y esta misma enzima lo que hace es separar en sus componentes agua y dióxido de carbono, y el dióxido de carbono se elimina a través de los pulmones. Otro poco también pasa disuelto para eliminarse a través de la expiración. Sí. Están bonitas las imágenes, ¿se entiende? Doctora, buenos días. Me perdí un poquito en la función del cloruro. Es que, fíjense, va a salir el bicarbonato a través del eritrocito, ayuda al transporte de este dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono se puede transportar disuelto, así como está, unido a hemoglobina, como carboxihemoglobina, o formando bicarbonato, que es la mayor forma de eliminarse el dióxido de carbono, como es bicarbonato. Bicarbonato puede salir a partir de la célula, sale al medio, al plasma, que acá está dentro del eritrocito, ¿no? Sale al plasma. La hemoglobina lo que hace es intercambio gaseoso. Acá no nos está mostrando el oxígeno, pero capta el dióxido de carbono de la célula y mete el oxígeno a la célula, ¿no? Esa es su función, ¿sí? En los eritrocitos tenemos esta enzima anidrasa carbónica, y el dióxido de carbono que ingresa puede o transportarse, ¿no ve? O estar disuelto solito, o puede convertirse. Dióxido de carbono que ingresó, pues captado por la hemoglobina, miren acá, transportado como carboxihemoglobina, o unido al agua y me forma ácido carbónico. Esta misma enzima que cataliza esta reacción, cataliza esta conversión también, el ácido carbónico en bicarbonato e hidrogenión. El hidrogenión a su vez puede ser captado por la hemoglobina, ¿ya? Y el bicarbonato sale a través de
la membrana del eritrocito, ¿no? Entonces, todo esto, el dióxido de carbono, ¿en qué se convirtió? En bicarbonato. El bicarbonato tiene carga negativa. Cuando sale, esta célula quedaría con poca cantidad de cargas negativas, quedaría más con cargas positivas. Entonces, se debe de mantener la neutralidad de la célula. Recuerdan que hace, bueno, unas 3 clases atrás lo hice leer a ustedes. Le dije, busquen en su libro unas tablitas que habían, donde decía líquido intracelular, intersticial, intracelular, ¿se acuerdan? Y plasma, y veían que si aquí yo tenía 183, el equivalente, o 183 iones positivos, tenía que tener los mismos 183 iones negativos, ¿no? Como está saliendo bicarbonato, tiene que entrar cloruro para mantener la neutralidad de la célula. Es aquí lo mismo, ¿no? Si ingresa bicarbonato, ¿qué tiene que salir? Cloruro. Para mantener la neutralidad de la célula. Eso pasa. Tengo que mantener esa neutralidad iónica. Por dar un número, si tengo 150 iones con carga positiva, ¿cuántos iones negativos tengo que tener? Lo mismo, 150. Lo mismo, ¿ya? Para eso, ahí, por eso es que ingresa el cloruro. ¿Ok? Bueno, entonces, en el mecanismo de regulación respiratoria del pH participan los cambios de los volúmenes respiratorios y la frecuencia del número de respiración. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria para una persona adulta? ¿Cuánto es el rango? De 15 a 20. 16 a 20. De 16 a 20 aproximadamente. En enfermedades obstructivas, O 18. en la mayoría de los textos dice de 16 a 20, en otros inclusive si son menores de 12 a 20 y así, ¿no? Vamos a utilizar como término aproximadamente 20, ya 20 respiraciones por minuto. Ya, entonces, ahora, la cantidad de aire también que debe de permanecer, debe de mantenerse en un volumen adecuado, ¿ya? Y si no es el adecuado, afecta el transporte de oxígeno en la sangre. Entonces, el efecto amortiguador de la hemoglobina y la eliminación del ácido carbónico en forma de dióxido de carbono a través de los pulmones nos permiten esa regulación respiratoria. Entonces, esa regulación respiratoria está vinculada, estrechamente ligada al funcionamiento de nuestro sistema amortiguador, bicarbonato, dióxido de carbono en el plasma y también en los eritrocitos. ¿Han visto lo anterior, no? Todo esto está ligado. Me lo mostré acá. Todo está ligado. Esto. Debido al valor de las constantes de equilibrio que describen las reacciones entre el dióxido de carbono y el ácido carbónico y el bicarbonato, la concentración de bicarbonato es mucho más grande que la concentración de ácido carbónico, la cual varía de acuerdo con la primera reacción, con la concentración de dióxido de carbono en el plasma y que a su vez está relacionada con la producción de dióxido de carbono en el metabolismo y la eliminación de este gas por los pulmones. La cantidad de dióxido de carbono liberado del plasma al exterior en los pulmones aumenta con la velocidad y la profundidad de la respiración. Vean así, ¿ya? Bueno, no me están viendo, pero a ver, si yo agarro y respiro como normalmente estoy respirando, todo el tiempo voy a eliminar cierta cantidad de dióxido de carbono, pero mantengo la concentración de dióxido de carbono en plasma circulante, que lo mido en milímetros de mercurio. Esa presión parcial de dióxido de carbono es de 35 a 45
milímetros de mercurio. Eso está dentro de los parámetros. ¿Qué pasa si yo agarro y hago así? Por alguna causa, ¿qué estoy eliminando? Dióxido de carbono. ¿Qué hice? Hiperventilación. Estoy hiperventilando. ¿Qué estoy aumentando? ¿Qué estoy aumentando? Las La respiraciones por velocidad minuto. con que respira. ¿No ves? Estoy haciendo rápido. Sí. Y puedo hacerlo hasta profundo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, doctora. Ya. ¿Qué pasa? Que nosotros, por algún motivo, haya obstrucción y no podamos eliminar. Se Al acumula revés. el CO2. Eso. Y eso produce también cambio. ¿Ok? Entonces, si acumulamos, se aumenta demasiada cantidad de dióxido de carbono en nuestro plasma, ese se va a unir al agua y me va a formar mucho ácido carbono. Se desdobla y me va a formar hidrogenión. Entonces me va a cambiar el pH, porque aumenta la concentración de hidrogeniones y el pH, ¿qué pasa? Disminuye. Disminuye. ¿Ok? Entonces, ahí va yendo o se va formando el trastorno de ese equilibrio ácido-base. A su vez, el pH y la concentración de dióxido de carbono en sangre influyen en los movimientos respiratorios a través del sistema nervioso central, en donde estimulan la amplitud y la frecuencia de los movimientos respiratorios, y así se elimina más dióxido de carbono y se recibe más oxígeno a través de los pulmones. Con ello disminuye de manera progresiva la concentración de dióxido de carbono en la sangre, aumenta el pH y desaparece el estímulo de los movimientos respiratorios. Estos ajustan su frecuencia y amplitud y en una nueva etapa se expulsa menos dióxido de carbono. Ya estamos hablando ya de la forma en cómo nuestros pulmones pueden, si es que no hay una obstrucción grande, el mismo pulmón con las horas va a ir ayudando. Pero acá interviene bastante si el trastorno es respiratorio, nuestro riñón, como compensatorio. Bueno, entonces siempre se debe tratar de restablecer la relación entre bicarbonato y la concentración de dióxido de carbono en 20 a 1. ¿Qué quiere decir? 20 de bicarbonato, ¿cuánto de dióxido de carbono? Si digo la relación 20 a 1, 20 para bicarbonato, ¿cuánto de dióxido de carbono? 1. ¿Ya? Siempre. Cuando la relación está 20 a 1, el pH sanguíneo vuelve a su parámetro normal. Y ahora, ¿cómo se puede calcular esto? A través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta de acá. ¿Ya? Para este amortiguador, bicarbonato de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo tenemos? Decimos, agua, el dióxido de carbono que puede ser producto del metabolismo, se une con la anhidrasa carbónica, esto lo separa en sus componentes iónicos, hidrogenio y bicarbonato. Sabemos que la capacidad de disociación de esta tampón es de 6.1, cuando el pH es 7.4. Entonces, y la relación tiene que ser de 20 a 1, ¿sí? Entonces, pH es igual a la constante constante de disociación, que es de 6.1, y para sacar el logaritmo, para sacar el pH, entonces, más logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido, ¿no? Entonces, base, el ácido. Ya sabemos que deriva del ácido carbono. Fíjense, cuando es normal, ¿no? 6.1, 20 a 1. 6.1. Esto me da logaritmo, se aplican, 20 sobre 1, sería, el logaritmo da 1.3, sumo 6.1 más 1.3, 7.4. Veamos acá.
Para el cambio, ¿ya? Esto es dentro del parámetro. Que aquí sea 10 a 1. Logaritmo de 10. ¿Alguien lo puede sacar? ¿Alguien tiene? ¿Nadie? ¿Alguien tiene una calculadora por ahí cerca para sacar el logaritmo de 10? Digamos que acá sea 10 sobre 1. ¿Nadie? 1 sale, doctora. Ya, 6.1 más 1. 7.1. 7.1. 7.1. Ahora, me dicen ustedes, ¿es una 7.1 está dentro del parámetro? No. No, doctora. No. ¿Qué tendría que hacer para tratar de llegar al parámetro? Si digo que la relación es 20 a 1, ¿qué tendría? Y está en 10, ¿qué tendría que aumentar? Bicarbonato. El bicarbonato. Ajá. ¿No es? Para llegar o disminuir también, ¿no? El Si CO2. está en 10, disminuyo. Y lo pongo 0,5, póngale. Si es bicarbonato el que está aquí bajito, el trastorno es metabólico. Sí o sí. Entonces está bajo el bicarbonato, también tiene que bajar el dióxido de carbono. En el mismo sentido tiene que ir para compensar. Póngale que acá sea 10 y acá sea 0,5. ¿Cuánto me va a dar? ¿Mm? ¿Cuánto? 1.3. 1.3. 1.3. 6.1 más 1.3. 7.4. 4. Entonces, esta ecuación les va a servir para que ustedes se guíen. ¿Ok? Miren, entonces yo siempre, puede ser que inclusive esté bajo el bicarbonato. A ver, ¿qué ha podido pasar? Un paciente diabético mal controlado, ¿ya? Que produzca muchos ácidos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, inclusive ácido láctico puede producir un paciente diabético mal controlado. ¿Ok? Y hasta llevarme a una acidosis láctica. Entonces el bicarbonato en relación a los ácidos va a estar bajo. No se ha eliminado, no es porque se eliminó bicarbonato, sino que los ácidos se aumentaron mucho. Entonces va a estar bajo. El organismo, ¿qué hace para compensar? Empieza a respirar. Un paciente diabético mal controlado lo que hace es respira rápido y profundo. ¿Qué está eliminando? Si está así, dióxido de carbono. El dióxido de carbono baja, ¿no? Baja, este estaba bajo, el bicarbonato estaba bajo, baja el dióxido de carbono y en la relación vuelve a 20 a 1. Cuando eso vuelve a pesar de que esto esté bajo, si vuelve a la normalidad, me va a dar 7,4, digo que el trastorno ha sido compensado. Hasta que después ya esto alcance su valor dentro del parámetro. Entonces esas cositas hay que ir viendo y hay que ir aprendiendo, acordándose de lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Cuando veamos trastorno del equilibrio ácido-base, esto estamos hablando ahorita de equilibrio, de los trastornos, se van a acordar de esto que estamos avanzando y se van a acordar de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Y de esta relación que es importante. El organismo siempre va a tratar de mantener esta relación entre la base y el ácido, ¿no? Y esa relación es de 20 de bicarbonato y 1 de dióxido de carbono. ¿Ok? Bueno. Debido al equilibrio que existe entre el dióxido de carbono, ácido carbónico y bicarbonato, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch se coloca la concentración de bicarbonato en el numerador, que corresponde a la base conjugada, ¿ves lo que les decía?
y en el denominador al ácido. Este deriva del ácido carbónico. Entonces, tanto la presión parcial de dióxido de carbono como la concentración de dióxido de carbono, la presión parcial se mide en milímetro de mercurio. La concentración en milimol. Entonces, ambas se puede utilizar sin problema en nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch, ya que la presión parcial de dióxido de carbono y la concentración de dióxido de carbono están íntimamente relacionadas. Este es otro dato que es importante, ¿ya? Si yo quiero solo conocer la concentración de dióxido de carbono, entonces tengo que aprenderme esto, ¿no? 0.03 por milimol, milímetro de mercurio, por presión parcial de dióxido de carbono. Ya, entonces, si yo solo tengo este dato y quiero conocer la concentración, aplico en esta forma para conocer la presión, la concentración de dióxido de carbono. Bueno. Si disminuye a la mitad la concentración de bicarbonato, entonces miren acá a la mitad, se presenta la relación, entonces esto me indica un pH ácido, ¿no es? Sé que es metabólico porque lo que está disminuyendo es el bicarbonato. Entonces, una baja de concentración de bicarbonato ocasiona un decremento de la relación de este par amortiguador del bicarbonato con el dióxido de carbono y por lo tanto un descenso del pH. La compensación será de tipo respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? Consiste en el estímulo de la respiración. Como baja el pH, se estimula la respiración, con lo cual se expele con mayor facilidad el dióxido de carbono. Lo que les decía, ¿no? La respiración de Kussmaul. Aumento de la ventilación, el paciente hiperventila, elimina dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Si se elimina dióxido de carbono, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Y entonces la concentración de dióxido de carbono baja. Miren, si el trastorno es metabólico, la compensación será respiratoria. Va en el mismo sentido. Al revés, si este estuviera muy alto, este tendrá que aumentar igual, ir en el sentido. Entonces acá, si hay disminución del bicarbonato, el paciente hiperventila. Si hay aumento del bicarbonato, para compensar, el paciente hipoventila. Para mantener esta relación de 20 a 1. Y llegar a tener el pH dentro del parámetro. Miren, no están dentro de los valores, pero se está compensando para mantener esa relación 20 a 1, para llegar al pH dentro del parámetro. Entonces, esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, por favor no se la olvide, ¿no? Donde me indica pH es igual a la constante de disociación del tampón, ácido carbónico, bicarbonato de sodio, el ácido carbónico es el dióxido de carbono, ¿no? Más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido, ¿no? Dióxido de carbono. Entonces sacan eso, miren, y ahí eso le da. Y este logaritmo 10 sobre 5 es 20, el logaritmo de 20 es 1.3, le da 7,4. Entonces acá se vuelve a la relación 20 a 1 del par bicarbonato-dióxido de carbono y se obtiene un pH normal. Eso ha sido a costa de una disminución tanto del bicarbonato como del dióxido de carbono. Pues lo más importante es la relación entre los dos miembros. Más que este esté en 20 y este esté en 1, es la relación que sea de 20 a 1. ¿Ya? Y no sus cantidades absolutas. Entonces, el valor de referencia, si lo medimos en el equivalente del bicarbonato, acá estoy dando un parámetro, ¿no? Uno nomás, no un intervalo. En el intervalo está de 22 a 27 mil equivalentes litros. En algunos textos, 23 a 27 mil equivalentes litros para el bicarbonato y en otro inclusive de 22 a 28 mil equivalentes litros. Término medio, 24. Si mido concentración, no digo presión parcial, ¿no?
concentración es 1.2 mil equivalentes litros, cuando hablo de concentración. Si hablo de la presión parcial, entonces es 35 a 45 milímetros de mercurio. También se mide en kilopascal. Y aquí miren las relaciones, ¿no? Lo normal, 20 a 1, ¿no? ¿Ok? Miren una acidosis, el bicarbonato puede estar más bajo. Cuando es compensada, fíjense, miren, no compensado, este está abajo, y el de acá puede estar dentro del parámetro. En compensada, si este bajó, este tiene que bajar, para que la relación vuelva a 20 a 1. En una alcalosis, el bicarbonato está muy aumentado, ¿ya? Y en la compensación, tiene que aumentarse también el dióxido de carbono. Lo mismo, ¿no? Una acidosis respiratoria, lo que está aumentado es el dióxido de carbono, póngale que este esté dentro del parámetro, ¿ya? Y ya en la compensación, como este está aumentado, el componente que no interviene, que es el metabólico, si el problema es respiratorio, la presión parcial de dióxido de carbono está elevada. Este al principio está normal. Para la compensación, este de acá, el metabólico, el bicarbonato tiene que aumentarse. Va en el mismo sentido, se aumenta, ¿ya? Para otra vez equilibrar, ¿no? La relación entre 20 a 1. Y así. ¿Se entiende? Ya con los trastornos lo van a entender más. Vamos a volver a repasar esta parte. Bueno, por el contrario, si se incrementa el pH plasmático, miren, por un aumento del bicarbonato, entonces si vamos acá, fíjense, la relación no sería ya 20 a 1, ¿no? Estamos duplicando para el bicarbonato. Entonces, el pH ya no está 7.45, el pH está en 7.7. Entonces estamos hablando de una alcalosis metabólica, porque lo que se aumentó es el bicarbonato. Entonces, el ajuste será respiratorio para contener con la alcalosis. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye la intensidad y la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para que se impida la salida del dióxido de carbono. Entonces, esto conduce a un aumento. Si este se aumentó, el compensador aumenta también. Aumenta la presión parcial de dióxido de carbono en el plasma y de esta manera se aumenta la concentración del dióxido de carbono para mantener esa relación, ¿no? Miren, que se aumente 40 sobre 2, aumenta, entonces otra vez llegamos a la relación 20 a 1, ¿no? 40 sobre 2 es como lo mismo, una relación 20 a 1. Y llegamos dentro del parámetro. Entonces se restablece así el pH original de la sangre al aumentar la concentración de dióxido de carbono sin que estemos disminuyendo la concentración de bicarbonato. Sin embargo, este arreglo es transitorio y depende de la mayor disponibilidad de dióxido de carbono. Entonces, aparte de esto, van a ver ya cuando veamos trastorno que también el riñón, cuando el problema es metabólico, también echa mano y ajusta también. Bueno, el mecanismo respiratorio de regulación del pH ajusta la relación entre la concentración de bicarbonato versus la concentración de la base con el ácido, ¿no? Del dióxido de carbono. Aun cuando persistan las modificaciones en la concentración fisiológica de ambos miembros del par, o sea, puede estar esta, póngale como se veía, ¿no? 20, esta también va a aumentar para que la relación vuelva a 20 a 1. Entonces, para volver a las concentraciones normales, es necesario que participen además los riñones. Como le decía, no le echan mano también los riñones. ¿Qué harán los riñones? Como está elevado el bicarbonato, pasa el umbral renal, entonces se elimina bicarbonato por orina. Entonces, en el equilibrio ácido-base, una caída en el pH
o un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono provoca como respuesta un incremento de la frecuencia y profundidad de los movimientos respiratorios. Una elevación del pH o reducción de la presión parcial de dióxido de carbono al revés determina una disminución de la frecuencia y amplitud de la respiración. Entonces, aquí el paciente, ¿no ve? Estaría hiperventilando. Aquí está hipoventilando. Y entonces, una concentración elevada de dióxido de carbono lo que hace es estimula nuestros centros respiratorios. Eso, ¿no es? ¿Para qué? Para tratar de eliminar dióxido de carbono y pedir que, o sea, hacer que el oxígeno ingrese y se distribuya vía sanguínea y vaya y estimule también a los vasoreceptores del callado aórtico. Y se bombea pues más sangre, ¿no? Para distribuir mayor cantidad de oxígeno a nuestra célula. Bueno, ahora veamos los mecanismos renales. Los riñones son reguladores eficaces del equilibrio ácido-base por su capacidad de eliminar los ácidos fijos. O sea, todos aquellos que tengan iones hidrógeno. Pues cuando estos se producen, al principio se combinan con bicarbonato, impidiendo así y formando ácido carbónico, ¿no? Bicarbonato más hidrógeno, se forma ácido carbónico. Así impide cambios importantes en el pH. Pero como se utiliza mucho bicarbonato, si cada vez que se produce hidrogeniones y este lo capta, entonces se disminuye la reserva alcalina. Por lo tanto, estos ácidos fijos producidos en el metabolismo, que más o menos son aproximadamente de 100 miliequivalentes diarios, deben ser eliminados a través de la orina, ¿ya? Entonces el riñón lo elimina y reabsorbe bicarbonato a nivel del túbulo contorneado proximal y el túbulo distal, ¿ya? Para que el organismo siga contando con su capacidad amortiguadora. Entonces, nuestro filtrado glomerular en condiciones normales tiene un pH de 7.4, muy similar al pH sanguíneo. En cambio, el pH de la orina varía en un rango amplio. Puede ser ácido o puede ser básico, ¿no? De 4 a 8, según sean las necesidades del organismo. El ajuste del pH urinario depende de la disponibilidad de esos ácidos fijos, o sea, que tengan hidrogeniones necesarios para acidificar la orina. O, por otra parte, de la concentración de bicarbonato necesario para alcalinizarla, porque dijimos que el bicarbonato capta esos hidrogeniones. ¿Ok? Los mecanismos por los cuales el riñón mantiene el equilibrio ácido-base son los siguientes. Primero, reabsorbe el bicarbonato. ¿Dónde dijimos la reabsorción principal? En los túbulos. Riñones. Eso, ¿no? Túbulo contorneado proximal y distal. Ok. Otra forma, eliminar orina ácida, ¿no? Eliminar hidrogenión. ¿Ok? Y, por otro lado, eliminación de amoníaco. Amoníaco NH3, que puede captar hidrogenio y eliminarse como amonio, NH4. ¿Ok? Esos son los mecanismos. Miren acá. En los túbulos contorneados proximales, dijimos igual, ¿no? En los riñones tenemos la anhidrasa carbónica, ¿sí? Póngale el dióxido de carbono que entra a nuestra célula, la anhidrasa carbónica la une al agua y me forma ácido carbónico. A su vez se separa en sus componentes iónicos, hidrogenión y bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe, ¿no es? Pasa a sangre. Y el hidrogenión se puede eliminar, ¿ya? Ya en el filtrado glomerular, el hidrogenión se elimina, con el bicarbonato se une, forma la anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico y separa en sus componentes agua, que se elimina a través de la orina, y el dióxido de carbono que puede ser reutilizado. O también acá
en los túbulos ya distales, el bicarbonato inclusive puede ser reabsorbido, ¿ya? Bueno, una era reabsorción de bicarbonato, ¿no? ¿Cómo se reabsorbe el bicarbonato? Otro, producción de orina ácida. La excreción de orina ácida resulta de la adición de protones de estos hidrogeniones en los túbulos renales. Por ejemplo, en estado normal, en el plasma y en el filtrado glomerular, a un pH de 7,4, la relación entre el fosfato divalente y el fosfato monovalente, o sea, un fosfato ácido, un fosfato diácido, es de 4:1. ¿Ya? 4:1. En caso de acidez, la relación cambia a pH de 5,4. Entonces, cuando esto cambia, un pH de 5,4 cuando debería ser 7,4, la relación es de 408. ¿Ya? Entonces, y a un pH de 4,8, la relación es de 4 a 400. ¿Cómo cambia? ¿No? Más ácido. ¿No? pH ácido, más componente ácido. Para sostener la neutralidad eléctrica, por cada protón que sale, entra sodio. ¿Se acuerdan, no? En el bicarbonato, cuando salía bicarbonato, ¿qué pasaba? ¿Qué entraba? Bicarbonato tiene carga negativa. ¿Qué entraba? Cloruro. Cloruro. Ya. Y entonces, aquí, si sale protón, que tiene carga positiva, ingresa un ion también con carga positiva. ¿Ya? Entonces, por cada protón que sale, entra un sodio. Bueno, entonces cuando se excreta, por lo tanto, un fosfato diácido, solo se pierde un sodio. Cuando se excreta un fosfato ácido, diácido, ¿no? Diácido, este componente ácido. Un fosfato ácido se pierde 2 sodios. Entonces, de este modo se elimina protón sin pérdidas excesivas de sodio extracelular y con recuperación del bicarbonato de plasma. Miren acá, vamos a ver cómo se produce una orina ácida y ganancia de sodio a cambio de la expulsión de un protón. Miren acá, ¿ya? En sangre tenemos, llega, ¿no? Agua, producto de nuestros tejidos, dióxido de carbono. Ingresa a las células del túbulo, pónganle al filtrado, el agua y el dióxido de carbono combinado con la acción de la anhidrasa carbónica, lo une y me forma ácido carbónico. Esta misma anhidrasa cataliza la conversión del ácido carbónico en bicarbonato y en hidrogenión. El hidrogenión sale en el filtrado tubular y miren, yo tengo acá fosfato ácido disódico, ácido nada más, ¿ya? Este se disocia, mire, en catión sodio, sale en hidrogenión, ¿qué ingresa? Miren, está saliendo hidrogenión, ¿qué ingresa? Sodio. Sodio. Sodio, ya, sodio. ¿El sodio con quién se une? Con el bicarbonato. Carbonato. Y se reabsorbe bicarbonato de sodio, ¿no es? Se reabsorbe, ok. Ahora, este de acá, este hidrogenión, ¿con quién se une? Este es un tampón, miren, fosfato ácido de sódico, la parte alcalina, fosfato diácido de sodio, ¿no es? Entonces, miren, este hidrogenión se une acá y me forma fosfato diácido de sodio, y así se elimina. Estamos eliminando hidrogenio. No solito, ¿no? Unido a esta solución. Entonces, por cada hidrogenio que se elimina, se reabsorbe sodio, para que luego se reabsorba bicarbonato. Entonces, ¿qué se está ganando sodio a cambio de la expulsión de hidrógeno? Fíjense, esta es otra solución tampoco. ¿No ves? Esto. Fosfato diácido de sodio, fosfato ácido
de sodio. El riñón también excreta protón en forma de ion amonio, ¿ya? Uniéndolo al amoníaco, cedido por este amoníaco es cedido por la glutamina y en menor proporción por otros aminoácidos. La glutamina es un aminoácido. Entonces, excreta este protón, lo une a esto y lo excreta como amonio. Entonces, el protón proviene del ácido carbónico, cuando se disocia en sus componentes iónicos, y bueno, al principio se originó de un ácido fijo neutralizado en el plasma por el ácido, por el bicarbonato. Puede ser que venga del hidroxibutirato, ¿no? Que tenga hidrogenio, lo captó el bicarbonato y se unió y se formó ácido carbónico. Y después este se disocia. Bueno, el amonio excretado, el amoníaco excretado como ion amonio, conserva la neutralidad eléctrica al eliminarse con el anión cloruro. Miren, aquí. Otra vez, ¿no? Agua, dióxido de carbono, anhidrasa carbónica une estos dos, me forma ácido carbónico. ¿Sí? El ácido carbónico por la anhidrasa carbónica se disocia en sus componentes iónicos, bicarbonato e hidrogenio. ¿Ok? El hidrogenio tiene que salir, ¿no ves? Sale, pero esta vez se une, mire, el aminoácido es la glutamina, se transforma en ácido glutámico y elimina amoníaco. El amoníaco capta el hidrogenio, miren acá, y se elimina como cloruro de amonio. ¿Mm? Okay. Cloruro de sodio en agua se disocia en sus componentes iónicos, sodio y cloruro. El cloruro no tendría que entrar porque está saliendo amoníaco, entonces el amoníaco se une al cloruro y forma cloruro de amonio. Entonces esta es la forma de eliminar. Entonces, tres formas de mantener el equilibrio ácido-base del riñón. Primera, reabsorción de bicarbonato. Segunda, eliminación de orina ácida. Tercera, eliminación de amoníaco en forma de, es que no lo elimina así como amoníaco. Mire, ¿cómo que lo elimina? El hidrogenio que sale no vuelve, se elimina con el amoníaco en forma de cloruro de amonio. Entonces eso es lo que hace el riñón. Con esto se van a guiar. Bueno, y el sodio ingresa, se une al bicarbonato y se reabsorbe como bicarbonato de sodio. No está así en su texto, no es sacado de varios libros para que ustedes puedan, tengan una información más completa y detallada del equilibrio ácido-base. Y bueno, aquí miren en otra, ¿no? La función está en varios tejidos porque la glutamina lo que se va a metabolizar es a nivel del tejido hepático, pero se elimina por riñón. Entonces tenemos la glutamina, otra reacción que me da glutamato, en ambos se elimina amoníaco, ¿ya? Amoníaco. Y bueno, aquí ingresa dióxido de carbono más agua, la anhidrasa carbónica cataliza la conversión del dióxido de carbono y agua en ácido carbónico, y luego se separa en sus componentes iónicos, bicarbonato e hidrogenio. Aquí no me está mostrando lo del sodio, ¿no? Fíjense, porque aquí tendría que ingresar sodio, unirse al bicarbonato y reabsorberse, ¿no? Pero me está mostrando que se elimina hidrogenio y se une con estos, ¿no? Y se elimina como, o también puede eliminarse aquí como unido al fosfato, ¿no? El hidrógeno, este hidrógeno es amortiguado por este tampón fosfato, ¿no? Y se puede eliminar como fosfato ácido o se elimina también como amonio, ¿no? Pero el de acá, este está más clarito, ¿no? Porque se ve cómo se elimina como cloruro de amonio, cómo se reabsorbe sodio con bicarbonato. Eso pasa. O también con este fosfato, ¿no? ¿Dudas?
Bueno, en estas condiciones la acidez de la orina disminuye y el amonio se intercambia por sodio, que se absorbe por el túbulo renal y pasa a la circulación para equilibrarse con el bicarbonato proveniente del ácido carbónico. De esta manera se reconstituye el valor original de sodio de la base fija alcalina del organismo, conservando el sodio por medio de la expresión del amonio. El sodio ingresa a favor de la salida de un protón, el cual con el amoníaco proveniente de la desaminación de la glutamina y se excreta como ion amonio. Sí. O mejor todavía como cloruro de amonio. Entonces, aunque los efectos más importantes son los de la retención de bicarbonato y la reabsorción de sodio a cambio de la salida de protón, parte del sodio se reabsorbe a cambio de potasio, el cual sale por la orina. Entonces, así, ya para puntualizar, el papel del riñón en el equilibrio ácido-base, entonces está asociada a 3 procesos que el riñón pone en marcha para contrarrestar los excesos de ácido. Reabsorción de bicarbonato, entonces reabsorbe todo el bicarbonato cuando la concentración del bicarbonato está menor a 28 milequivalentes litros. Recién cuando pasa el umbral renal, entonces recién se elimina, ¿ya? Solamente cuando pasa el umbral renal. En cambio, cuando está dentro del parámetro, menor a 28, todo se reabsorbe. Entonces, acidificación de la orina implica la secreción de protones hacia la luz tubular y puede llegar a alcanzar valores de pH de hasta 4. O sea, ya vieron, ¿no? Los hidrogeniones que se pueden eliminar a través de la neoconofosfato o con el... Ahí, ¿no? Y acá en la producción de amoníaco o como ion amonio, que es lo que se elimina. Amoníaco unido al amoníaco a hidrógeno con el cloruro y se eliminaba como cloruro de amonio. Bueno, y ahí acabamos. ¿Dudas que tengan? Esto aquí para puntualizar, ¿no? Entonces, la valoración del equilibrio ácido-base se realiza con la medición del pH, bicarbonato y presión parcial de dióxido de carbono. El bicarbonato no se mide directamente. El bicarbonato se saca en una gasometría, por ejemplo. En la gasometría medimos la presión parcial de dióxido de carbono, la saturación de oxígeno, pH y teniendo estos datos sacamos la concentración de bicarbonato. ¿Ok? Añadir iones hidrógeno, retirar hidrógeno carbonatado. Cuando digo hidrógeno carbonatado me estoy refiriendo al bicarbonato, ¿ya? O aumentar la presión parcial de dióxido de carbono tendrá el mismo efecto, una disminución en el pH del plasma. Si retiramos los iones hidrógeno, hidrogeniones, o añadimos bicarbonato o disminuimos la presión parcial de dióxido de carbono, causará que el pH del plasma se aumente. Entonces, aquí vamos a conducir una acidosis, aquí vamos a llegar a una alcalosis. Los problemas primarios con la producción o la excreción de iones hidrógeno se reflejan en la concentración de bicarbonato y se denominan trastornos metabólicos del equilibrio ácido-base. Los problemas primarios con la excreción de dióxido de carbono se reflejan en la concentración en la presión parcial de dióxido de carbono y se denominan trastornos respiratorios de este equilibrio ácido-base. Fíjense, si este está disminuido o aumentado, entonces hay trastorno metabólico. Si este de acá está disminuido o aumentado, el trastorno será respiratorio. Nuestro organismo presenta mecanismos fisiológicos que intentan volver al pH del plasma a su intervalo de referencia. Estos procesos se denominan compensación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que compensan? Riñón, los riñones y los pulmones, ¿no? Ok. El pH del plasma observado en cualquier trastorno ácido básico refleja el equilibrio entre la alteración primaria y la cantidad de compensación. Entonces eso ya lo vamos a ver en trastorno.
Bueno, dudas que tengan. Hasta aquí hemos concluido lo que es equilibrio ácido-base. Nos pasamos con 10 minutos.